Jesucristo te ha redimido del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Y en esta noche vamos a proclamar aquí en este estadio que no hay pecado, que no hay enfermedad, que no hay angustia, que no hay sufrimiento, que no hay ruina, porque Jesús se la llevó. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento aparece una ley, y esa ley dice que toda persona que pecaba y todo hombre por vivir bajo el pecado estaba condenado bajo 3 maldiciones. Esas 3 maldiciones eran la enfermedad, la ruina y la muerte. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él murió en una cruz. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Con la muerte de Jesucristo, el hombre es perdonado. Con la muerte de Jesucristo, el hombre es prosperado. Y con la muerte de Jesucristo, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá cuando llegue el Señor. Lo que quiero decir la Biblia, los otros pastores, aleluya, los otros pastores por hablar también. Escuche lo que quiero decirte es que tú no quieres porque estás arruinado. Nadie quiere porque está en la ruina. Y usted dirá, hermano, ¿por qué existe entonces la pobreza? Y quizá alguien diga, hermano, ¿y por qué entonces a mí me va mal? Porque yo estoy en una condición económica mal. Déjame decirte algo. Mientras el hombre vive en pecado, mientras el hombre vive alejado de Dios, esta ley de fracaso y de ruina está sobre el hombre. Pero cuando la persona viene a Cristo, lo reconoce como su Salvador, lo reconoce como su Señor, instantáneamente ese poder de la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz se activa para usted y la ruina se tiene que ir. Date la gloria al Señor. En esta noche yo te declaro a ti que has pasado necesidades, que has pasado por escasez. En esta noche yo te declaro prosperado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y el que lo crea, aplauda al Maestro. Jesús murió para que tú seas prosperado. Escúchalo bien. Mira que está al lado. Jesús murió para que tú seas prosperado. Mire, si has pasado necesidad, si has pasado hambre, si has tenido que hacer dinero, déjame decirte que el diablo te ha tenido presionado. Pero Cristo en esta noche va a traer sobre este Claudio una libertad económica. Aleluya. En esta noche vamos a hablar por prosperidad económica, porque no faltará dinero en tu billetera, no faltará dinero en tu casa, y no faltará vestido para tus hijos. Los que lo crean, colóquense de pie y aplaudan al Señor. Aleluya. Déjame decirte que si te sientes enfermo, esa enfermedad Cristo la llevó en la cruz. Ya no digas más mi enfermedad, ya no digas más el mal que yo tengo. En esta noche, si alguien vive enfermo, levante su mano y diga, Satanás, toma esta enfermedad y llévatela. Y dile, pastor, yo sé que con tus llagas yo he sido curado. Date la gloria al Señor. Date la gloria al Señor. Diga, pastor, date la gloria al Señor. Aleluya, vea que está dado. Aleluya, por la llaga de Jesús. Tú has sido renovado. Oh, gloria a Dios. Siga poniendo al Señor en esta hora. Siga poniendo al Señor. Aleluya. Tú te has venido en esta noche. Dios ha venido. Yo sé que Jesús está en este lugar. Jesús está restaurando tu vida. Jesús está restaurando hogares. Oh, alabado sea el Señor. Apláudelo fuerte. Porque el Espíritu Santo de Dios está descendiendo esta noche en este lugar. Aleluya. Jesucristo murió en la cruz. ¿Sabes qué? Para que tú hoy estuvieras aquí. ¿Sabes? Dios mira con agrado lo que tú estás haciendo en esta noche. Porque no importando, aleluya, tú estás aquí adorando a Dios. ¿Sabes que no importando la humedad que está sucediendo en este lugar, tú estás esta noche aquí recibiendo tu milagro? Y por eso yo sé que Dios se está moviendo grandemente en este lugar. Apláudale fuertemente, porque esta noche en este lugar, aleluya. Gloria a Dios, siga aplaudiendo, gloria a Dios. Yo siento la presencia, la gloria de Dios que está aquí. ¡A su nombre! 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 Hay un varón aquí que está sufriendo de la columna.
que está sintiendo un dolor muy fuerte en su columna. Pero óigame